Continuamos estudiando hoy el capítulo 2 del segundo libro de Reyes. Y en nuestro programa anterior vimos el traslado de Elías y cómo Eliseo tomó el lugar de Elías y mostró su fe. Ahora, después de todo esto, sucedió un incidente que ha sido criticado más que cualquier otra cosa que aparece en las páginas de las Escrituras. Hace muchos años, alguien publicó un folleto que llevaba como título 1000 errores en la Biblia. Y resulta que el librito mismo constituía un error completo. Y el incidente que vamos a tratar ahora figuraba entre los supuestos errores que mencionaba este librito. Leamos pues los versículos 23 al 25 de este capítulo 2 del segundo libro de los Reyes. Después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad, y se burlaban de él, diciendo, Calvo, sube, calvo, sube. Y mirando él atrás los vio, y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte, y despedazaron de ellos a 42 muchachos. De allí fue al monte Carmelo, y de allí volvió a Samaria. Los enemigos de la palabra de Dios señalan con gozo este incidente. Los críticos encuentran gran satisfacción y encanto en señalar cuán terrible fue la matanza de estos pobres muchachos. Eliseo regresaba, después de contemplar el traslado de Elías al cielo, por una carroza de fuego. Algunos de los estudiantes teólogos de aquel entonces dudaron si Elías en verdad había sido arrebatado o no. Creían que el Señor lo había llevado a las montañas y que lo había arrojado quizá contra las rocas en algún lugar. ¿Qué opinión tan peculiar tenían ellos de Dios? Pero Eliseo por fin convino en dejar que los profetas buscaran a Elías. Y claro que no lo pudieron encontrar, de modo que Eliseo prosiguió su camino. Ahora, de seguro que ya había llegado al conocimiento del pueblo la noticia en cuanto a lo que había ocurrido. Y al subir Eliseo hacia Betel, la Biblia nos dice que unos muchachos se burlaban de él. Vemos que entonces Eliseo los maldijo en el nombre del Señor y que 2 osos salieron del monte y mataron a 42 muchachos. Ahora, no solamente los críticos, sino también muchos creyentes sinceros han tropezado con esta porción de las Escrituras. El escarnecedor dice, por ejemplo, no me diga que Dios destruiría a unos muchachos de esa manera. Por otra parte, y a primera vista, lo que se registra aquí parece contradecir otras porciones de la Escritura. En primer lugar, necesitamos reconocer que cuando entramos en el mundo, nuestras mentes humanas son más o menos neutrales. Son neutrales sobre prácticamente todo asunto, excepto el rasgo innato que todos poseemos de tender a la rebelión contra Dios. El hombre tiene un prejuicio ingénito contra Dios. El hombre natural es, en primer lugar, escéptico en cuanto a todo lo que aparece en la Biblia. Los hombres están dispuestos a creer a casi cualquier persona menos a Dios. Si usted no lo cree, fíjese cuántos son engañados por casi cualquier cosa que tenga la apariencia o el nombre de científico. Un hombre, por ejemplo, puede presentarse en la pantalla de televisión vestido de un saco blanco y llevando anteojos de nariz, y si hace una declaración en cuanto a algún enjuague o desodorante o crema de dientes, es más que seguro que todo el mundo saldrá para comprarlo porque tiene la impresión de que es científico. Pues bien, eso revela la naturaleza del hombre. Permítanos ahora unos cuantos minutos para contestar la pregunta en cuanto a este problema. Elías ahora había sido reemplazado por Eliseo. Y Eliseo en muchas maneras fue mayor que Elías. Ahora esto sin duda será una sorpresa para muchos que consideran que Elías es uno de los más grandes profetas y posiblemente uno de los testigos que algún día regresarán a la tierra durante la tribulación, como lo vemos allá en el capítulo 11 de Apocalipsis. También, si usted quiere comparar a estos 2 hombres, de acuerdo con los milagros que hicieron, tendrá que llegar a la conclusión que Eliseo hizo más milagros que los que hizo Elías. Notará asimismo que Eliseo fue un hombre mucho más manso y benigno que Elías. Eliseo en el principio de su ministerio era un hombre todavía joven. Notemos ahora que en esta ocasión regresaba de más allá del Jordán, donde Elías había sido arrebatado al cielo en un carro de fuego. Las noticias de este evento ya se habían divulgado rápidamente por toda esa región. Al regresar Eliseo desde Betel, ya había muchos que sabían lo que había ocurrido. Probablemente la agencia de noticias ya había hecho un buen trabajo en difundir estas noticias en cuanto a Elías.
Suponemos que quizá el periódico La Antorcha de Betel imprimió la noticia con grandes titulares en la primera página acerca del profeta y el carro de fuego. Ahora, la Antorcha no estaba dispuesta a confirmar la historia, pero sí informó que había quienes habían sido testigos presenciales en el lugar del evento. Ahora, Betel significa casa de Dios. Fue mencionado primero por Abraham y luego por Jacob. Sin embargo, Betel no continuaba existiendo en conformidad con su nombre. Recordará usted que en los tiempos de la división del reino, Jeroboam puso uno de los becerros de oro en Betel para que el pueblo pudiera adorar allí, y así no tuviera que subir más a Jerusalén para adorar. También en Betel había una escuela para los falsos profetas. Claro es que era solo una imitación de la escuela de los profetas en Judá. Pero fue en este ambiente donde se criaron los hijos de Betel. Eran impíos y no tenían ninguna educación. No había disciplina en sus hogares. Creemos que Betel era muy semejante a cualquiera de las grandes urbes de hoy en día, donde hay casi total indiferencia hacia Dios y el conocimiento de su voluntad. Ahora, fíjese una vez más en el versículo 23, porque de seguro que alguien dirá, espere un momento, usted no está contestando la pregunta. Pues bien, amigo oyente, vamos a contestarla. Leamos una vez más este versículo 23 del capítulo 2 del segundo libro de Reyes. Después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino, salieron unos muchachos de la ciudad, y se burlaban de él, diciendo, Calvo, sube, calvo, sube. Dice, después subió de allí a Betel. Eso es lo que dice aquí. Y luego, es obvio aquí que algunos muchachos habían salido de la ciudad. Ahora, la opinión aceptada por muchos que leen este pasaje es que estos eran unos niños preciosos. Y todos nosotros, claro está, nos enternecemos por los niños. Los que tenemos nietecitos sabemos cómo son, y a veces nos resulta muy difícil no darles todo lo que nos piden, porque poseen una llave muy especial de nuestros corazones. Al leer esta porción de la Escritura, uno queda enternecido. Y si usted cree que estos muchachos que se menciona aquí son párvulos, primarios o de una edad intermedia, tendremos que admitir entonces que Eliseo fue algo cruel, porque lo que sucedió sería contrario a todo lo demás en la Escritura. Por ejemplo, vemos que el Señor Jesús dijo allá en el capítulo 19 del Evangelio según San Mateo, versículo 14, «Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos». Y al leer la Biblia usted descubrirá a través de todas sus páginas el tierno cuidado de Dios por los pequeñuelos. Ahora, ¿recuerda usted allá en Cades Barnea, en el capítulo 14 de Números? Los hijos de Israel rehusaron entrar en la tierra, dando esta excusa y diciendo allá en el versículo 3, ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Esta fue la excusa que dieron los hijos de Israel para no entrar en la tierra prometida. Creían que sus pequeñitos se hallarían en peligro. Pero Dios les dijo, debisteis haber entrado en la tierra, debisteis haberme creído. Creísteis que yo no cuidaría de tus pequeños. Bueno, vosotros no entraréis entonces en la tierra prometida. Y en los versículos 31 y 32 de ese mismo capítulo 14 de Números, leemos que Dios les dice, pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto. Francamente, la palabra muchachos aquí no debe ser traducida de esa manera. Usted encontrará esta misma palabra hebrea usada en otros lugares de las Escrituras, y no se refiere a muchachos como nosotros pensamos en muchachos o niñitos pequeñitos. Por ejemplo, en el primer libro de los Reyes, capítulo 12, versículo 8, leemos así, «Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado, y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él». Este versículo está hablando del tiempo cuando Roboam dejó la sabiduría de los ancianos sabios y consultó con los jóvenes que se habían criado con él. Y la palabra que se traduce aquí, jóvenes, es la misma palabra que se traduce para muchachos aquí en el capítulo 2, versículo 23 de este segundo libro de los Reyes.
Estamos seguros que nadie cree que Roboam consultara los asuntos del reino con muchachos o niñitos de menor edad. Tampoco creemos que fue a la casa cuna para discutir esas cosas con los párvulos. Eran jóvenes, amigo oyente. Pues bien, la traducción en este capítulo 2 del segundo libro de los Reyes, versículo 23, debe leerse entonces jóvenes más bien que muchachos. Es decir, eran estudiantes secundarios o universitarios. Y usted notará que esta es una palabra que se usa en muchos lugares de la Escritura, y fuera de este incidente, aquí en el segundo libro de los Reyes, siempre se traduce por jóvenes. Recordará usted que cuando Samuel llegó para ungir como rey a uno de los hijos de Isaí, sus hijos ya eran crecidos. Al pasar uno por uno delante de Samuel, Samuel dijo, ¿son estos todos tus hijos? Pues bien, la palabra hijos allí es la misma palabra que tenemos acá en la porción que estamos estudiando, y se usa para describir a los hijos crecidos de Isaí. David, el hijo menor de Isaí, ni siquiera estuvo allí. Lo que tenemos aquí entonces, amigo oyente, en esta porción del segundo libro de los Reyes, es un grupo de jóvenes. Eran estudiantes de la escuela de los falsos profetas, y se burlaron y se mofaron de Eliseo diciéndole, calvo, sube, calvo, sube. Ahora, ¿qué querían decir con esto? Bueno, ellos querían decir que él hiciera lo mismo que Elías había hecho. O sea, se estaban burlando de la verdad bíblica de que Dios se llevará a un pueblo de este mundo. El apóstol Pedro dice que esta es la misma actitud que se revelará nuevamente en la tierra en los postreros días. Y este incidente aquí en el capítulo 2 del segundo libro de los Reyes se nos da para dejarnos saber que Dios juzgará a todos aquellos que se burlan de la segunda venida de Cristo. El apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículos 3 y 4 dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. O sea que durante los postreros días en la tierra habrá quienes se burlarán de los creyentes en cuanto a la segunda venida de Cristo. Dirán algo así, bueno, ¿qué pasa? Todavía no te has ido, todavía estás aquí. Yo creía que tú nos ibas a dejar. Y este es el tipo de cosas que los escarnecedores dirán a los creyentes. Y muchos ya lo están diciendo. ¿Dónde está la promesa de su venida? Por esto, amigo oyente, debemos tener cuidado hoy en día en cuanto a la manera en que predicamos acerca de la segunda venida de Cristo. No debemos ser fanáticos en cuanto al tema. Debemos tratarlo con cuidado, aun de la manera en que la palabra de Dios lo trata. De modo que el segundo libro de los Reyes es simplemente una ilustración del juicio que vendrá sobre aquellos que se burlarán del regreso de Cristo a la tierra. Y es un juicio terrible. Ahora dice aquí en el versículo 24, y mirando él atrás los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Es cosa terrible que un predicador niegue la deidad de Cristo y la obra que él hizo en su primera venida. Es igualmente terrible burlarse de la segunda venida de Cristo. Se expone a un juicio muy certero y severo. Ahora, ¿notó usted que estos jóvenes llamaron a Eliseo calvo? Y esto nos dice algo en cuanto a este hombre. Sabemos entonces que no era un hombre de pelo largo, sino que era calvo. Y le dijeron, ¿por qué no te vas tú también como se fue Elías? O sea que se burlaron de una gran verdad bíblica. La palabra de Dios tiene mucho que decir en cuanto al juicio. Por eso, amigo oyente, necesitamos comprender los hechos aquí. Cuando usted entiende lo que realmente se enseña en esta sección, no hay nada aquí que sea ajeno a lo demás de las Escrituras. Y en casos como este, estoy totalmente de acuerdo con el tratamiento extremo. Eliseo pronunció una maldición sobre ellos. Y aquí Eliseo suena como Elías. También suena como el Señor Jesucristo cuando dijo allá en el capítulo 11, versículo 21 del Evangelio según San Mateo, «Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza». Y luego añadió en el versículo 23 de ese mismo capítulo 11, «Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida». Eso es juicio, amigo oyente. Al apóstol Pablo le fue posible volverse al soldado que le había herido y decirle, «Dios te golpeará a ti, pared blanqueada».
allá en el capítulo 23 de los Hechos de los Apóstoles, versículo 3. Y en estos casos, amigo oyente, no se trata de la ira vengativa de Pablo ni de Eliseo. Leamos la última parte del versículo 24 y también el versículo 25 de este capítulo 2 del segundo libro de Reyes. Dice así: Y salieron dos osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. De allí fue al monte Carmelo y de allí volvió a Samaria. O sea que Eliseo no fue el responsable de que los osos despedazaran a los que se habían burlado de él. Y si es que usted, amigo oyente, quiere ser escarnecedor, pues entonces tendrá que culpar a Dios mismo. Vivimos en unos tiempos cuando hay mucho subterfugio en nuestro sistema legal. La falta de ejecución de la ley por parte de algunos jueces es realmente un escándalo. Y ha resultado en desorden en muchos países de nuestra América. Ha resultado hasta en el crimen, cuando algunos se han atrevido a actuar impunemente y dar muerte con armas de fuego a los agentes de la policía. Ahora no se puede caminar con seguridad por las calles. Las mentes de casi todos los habitantes han sido adoctrinadas en el sentido de que la justicia nunca alcanzará a los culpables. ¿Cuándo nos despertaremos, amigo oyente? Cuando hay esta clase de cosas, es necesario el juicio severo e inmediato. En cierta ocasión, un abogado destacado hablaba privadamente con un grupo de hombres y les decía que algunos de los jóvenes violadores de la ley deben ser sacados y flagelados públicamente como solía hacerse en los tiempos pasados. Dijo que si se hiciera así, acabarían con mucho del desorden que existe ahora. Y permítanos decirle, amigo oyente, que después que estos osos que se menciona aquí en el capítulo 2 del segundo libro de los Reyes concluyeron su trabajo, nadie más de Betel se atrevió a burlarse de Eliseo. De eso estamos seguros. Y así, amigo oyente, concluimos nuestro estudio del capítulo 2 del segundo libro de Reyes. Llegamos ahora al capítulo 3. En cuanto a esta sección debemos confesar que la encontramos un poco pesada, por decirlo así. Sin embargo, deseamos comentar solo una o dos cosas que tuvieron lugar en este capítulo. Leamos los primeros 3 versículos de este capítulo 3 del segundo libro de los Reyes. Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó 12 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho. Pero se entregó a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. Joram era hijo de Acab y Jezabel, y sucesor de su hermano Ocosías, quien murió sin tener hijos. No pecó como Acab había pecado, pero violó el pacto porque dice aquí que se entregó a los pecados de Jeroboam. Leamos ahora los versículos 4 y 5. Entonces Mesa, rey de Moab, era propietario de ganados, y pagaba al rey de Israel 100,000 corderos y 100,000 carneros con sus vellones. Pero muerto Acab, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel. Mesa, el rey de Moab, se encontraba en un estado de servidumbre para con Israel y estaba obligado a pagarle tributo. Cuando Acab murió, Moab trató de recobrar su libertad. El rey Mesa se rebeló rehusando pagar el tributo. Joram por eso juntó a sus tropas para insistir en cobrar el tributo que se le debía. Leamos ahora los versículos 6 hasta el 10. Salió entonces de Samaria el rey Joram y pasó revista a todo Israel. Y fue y envió a decir a Josafat, rey de Judá: El rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irás tú conmigo a la guerra contra Moab? Y él respondió: Iré, porque yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como los tuyos. Y dijo: ¿Por qué camino iremos? Y él respondió: Por el camino del desierto de Edom. Salieron pues el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom, y como anduvieron rodeando por el desierto 7 días de camino, les faltó agua para el ejército y para las bestias que los seguían. Entonces el rey de Israel dijo: Ah, que ha llamado Jehová a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Notamos aquí que Joram buscó una alianza con Josafat. Luego trataron de conseguir que viniera Eliseo. Al principio, Eliseo no quería venir, pero luego cambió de idea. Continuemos leyendo los versículos 11 al 14 ahora.
Mas Josafat dijo, ¿no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él? Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo, Aquí está Eliseo, hijo de Safat, quien servía a Elías. Y Josafat dijo, Este tendrá palabra de Jehová. Y descendieron a él el rey de Israel y Josafat y el rey de Edom. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel, ¿Qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel le respondió, No, porque Jehová ha reunido a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Y Eliseo dijo, Vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te mirara a ti, ni te viera. Joram, Josafat y Edom andaban buscando a Mesa, rey de los moabitas, pero se habían quedado sin agua. Ahora Joram culpó a Dios por el desastre que enfrentaban. Pero Josafat le dijo, ¿no hay aquí profeta de Dios para que consultemos a Jehová por medio de él? Parece como si Joram no supiera que Eliseo estaba cerca. Sin embargo, podemos asegurarle, amigo oyente, que Eliseo era muy conocido por su fama, y que uno de los siervos del rey de Israel sabía que él estaba cerca. Eliseo vino, pues, pero si no hubiera sido por la presencia de Josafat, Eliseo no habría respondido a tal impiedad como esa que Joram mostró. Y aquí vamos a detenernos, amigo oyente, porque nuestro tiempo ha concluido ya. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Hasta entonces, pues, que el Señor le bendiga abundantemente.